Lo maté en Navidad por Jorge Fabián Coronel, un cuento participante de Navidad, una producción de Nuevo Terror argentino. Con este cuento obtuve el segundo lugar. Espero que lo disfruten. Lo maté en Navidad y puse su cabeza al lado del pesebre, sin importar que se manchara de sangre, carne y huesos. No lo hice solo. El demonio vestido de Papá Noel me daba el aliento que necesitaba. Él siempre fue una mierda conmigo. Me trataba mal y quería compensarlo con algunos regalos o sexo. Yo decía que algún día llegaría a mi límite, y así fue. Le creía a mi madre en esos momentos, sobre todo cuando decía que las personas que más se la aguantan explotan de una manera violenta y trágica. Juro que no fue mi intención, pero tenía que hacerlo. Tener un hombre así respirando del hermoso aire que nos regalan años de evolución terrestre era un sacrilegio. Mi trofeo ahora era el hacha manchada de sangre con algunos pedazos cortados de quien en vida hubiera tenido el tupé de decirme te amo. ¿Pueden creer que un engendro vil de una mujer podría decir esa frase y después empujarme o golpearme? Desde siempre sentí que no se merecía vivir, pero fue él quien me dio las fuerzas. Para adelantarles algo de esta historia de amor, un demonio se me presentó una vez y me ofreció ayuda. Me dijo que debía tener valor y coraje para lograr la libertad que tanto ansiaba, pero para eso alguien debía morir. Convengamos que siendo varones y novios hoy en día no era tan grave como hubiese sido un par de años atrás, pero la madre de él siempre creyó que estábamos poseídos. Tal vez le hubiese hecho caso y hoy no estaría descuartizado en trozos y manchado de sangre la pared, el árbol navideño y el niño Jesús recién nacido en el pesebre. Estaba loco y desquiciado, no paraba de reír mientras agarraba sus dedos cortados y les chupaba la sangre. ¿Viste que te iba a matar, granuja?, le gritaba mientras babeaba y seguía dándole de lleno con el filo del hacha. El demonio vestido de Papá Noel estaba parado en el pasillo cerca de la cocina. Con cada hachazo se acercaba más y más, pero él no me daba miedo. Me daba miedo que Raúl volviese a unirse y reviviera. Le tenía miedo, pánico, fobia. ¿Por qué aguanté tanto? Eso es algo que nunca pude responder, ni siquiera con mi psicóloga, y eso que traté. No es que me quedé de brazos cruzados. Siempre que iba le decía que quería alejarme de él, que me parecía una persona horrenda y sin ánimos de querer seguir en esa relación. Tal vez por miedo a estar solo, tal vez por apego emocional, tal vez solamente por ser un estúpido. No tenía muchas amistades, pero algunas de las pocas que tenía me decían que debía desistir de ese amor tóxico. Obviamente no les hice caso. Esperé que las pesadillas se convirtieran en una realidad constante que me carcomía el alma, quemándome el corazón y el alma para explotar así. Su amor era repugnante y me inundaba de brujerías y hechizos. Suena exagerado, lo sé, pero sepan que muchas noches lo encontré prendiendo velas negras y colocando estampitas de Santa Muerte y Sansón boca abajo. ¿Qué significa eso?, le consultaba de forma sumisa. ¿Qué te importa vos? Andá a la cama a dormir y no me jodas, me respondía enojado. Raúl tenía una cara muy particular cuando se enojaba. Más que cara, diría, una mirada característica. Y eso era porque abría sus ojos verdes de una manera extrema que parecía que se le iban a salir de sus cuencas.
Perdón, pero no puedo evitar reírme ya que tengo esos ojos entre mis dedos como si de dos canicas sangrantes se trataran. Estos ojos siempre me intimidaron haciéndome vivir la peor historia de terror que seguramente muchas personas viven en sus casas. Muchas personas que por causas extrañas de la naturaleza y la psiquis humana hacen que uno viva y reviva estos ciclos sin poder desprenderse o dejar de lado. Pero hoy, la historia moría en un asesinato macabro en el cual yo era ese alter ego que se encargaba de cobrar venganza. Lo maté en Navidad y fue porque el demonio vestido de Papá Noel me dijo que lo hiciera así. A Raúl le encantaba esta temporada. Siempre me decía que se sentía feliz para estas fechas. Y era verdad. Nunca lo veías de mal humor cuando comenzaba a ver pinos decorados, guirnaldas y adornos rojos, blancos y verdes. Por ello decidí que cuando el demonio bajara la guardia, sería el momento justo para atacar. Debía romper esa maldición que tenía el nombre de amor. Al fin se liberaría la casa de esa magia negra que él practicaba, esas brujerías berretas que aprendía junto a la bruja de su madre. Era de no creer, pero fue debido a esos rituales que él hacía mientras yo me iba a trabajar, que llenó de maldiciones en lo que llamábamos hogar. ¿Cómo lo sabía? No era muy difícil de reconocer. De repente comenzaron a aparecer moscas e insectos extraños por zonas como la habitación, la cocina, el baño. Primero creía que era solamente porque el vecino tenía dos perras encerradas que cagaban como los dioses y jamás les limpiaba sus guanos u orina. Pero después me di cuenta que era otra la razón. Jamás olvidaré esa especie de lombriz asquerosa que salió de la bacha mientras me lavaba los dientes. Pero decirle groserías o retarlo era en vano. Raúl siempre tenía algo más con que atacar. Su mirada se clavaba sobre mis ojos como si fuera un puñal y me hería de una manera que jamás podría explicar. Pero las veces que le decía que le tenía miedo, era solamente para que me dijera que estaba montando un show o que me hacía la víctima. Somos todos víctimas en historias mal contadas. Somos todos esclavos de rutinas maliciosas cuando de historias de terror se trata. Entiendo que esta no es una historia de terror con fantasmas, duendes que asesinan o demonios que se acercan para devorar a personas. Esta historia de horror es solamente la de un tipo que se cansó de su novio y lo descuartizó escuchando la canción Jingle Bells Rock. Dudo de miles de cosas, pero de lo que sí estoy seguro es que en esta historia de miedo hay mucho de verdad y mucho de locura. Cuando comencé a ver al demonio con enormes cuernos y una piel resquebrajada como si estuviera contaminado completamente por arsénico en sangre, fue que me di cuenta que estaba enloqueciendo. Creí que sería mi perdición y mi fin. Después de todo sentía que nada me salía bien. Todo lo que me proponía parecía salir mal. Quise conseguir entradas para un recital y se agotaban en cada momento que trataba de comprar online. Quise sacar la visa para Estados Unidos, gasté una fortuna en formularios y demás papeles con viajes y fui rechazado. Conversé con Raúl por lo mal que me sentía y él me dijo que intentara aplicar nuevamente para ver si obtenía el visado. Le hice caso y volví a abonar las tasas para tratar de tener esa esperanza de conocer el país americano, un lugar que soñé desde chico en conocer por cuestiones de idealizaciones que tenía, pero luego de volver a gastar más de $200, volví a ser rechazado. Raúl se burló de mí y me dijo que era un bueno para nada, que hasta las personas de otro país se daban cuenta que era un fracaso en todo lo que hacía. Exclamó a viva voz que seguramente habrían visto mi cara deforme en la cual tengo un ojo más cerrado que el otro, o la deformación en mi rostro en la cual el lado derecho es asimétrico con el izquierdo.
No recalcó que tenía el pecho hundido porque sabía que estuve abrigado en ese momento. Sus palabras eran como flechas que iban directo a mi ego y me destrozaban la autoestima como si de un cristal se tratara. Viles palabras disfrazadas de odio y envidia que se regían en un altar insípido de un amor grotesco que se teñía con sangre y sudor. La escapatoria no era una opción, solo una decisión que no podía tomar, y no porque no fuera posible, sino que había algo dentro de mí que no me lo permitía. Entre crueles pensamientos y deseos de suicidio fue que el demonio de cuernos grandes, con ojos amarillos, patas pequeñas y dientes afilados, una noche me tocó los dedos del pie mientras dormía. Fue extraño, pero esa noche me levanté a orinar acompañado de esa criatura. Raúl jamás se despertó. Considero que la bestia lo dejó dormido para entablar relación conmigo. Mi diálogo con el engendro era telepático. Jamás pronunciamos palabras, solamente nos mirábamos en las tinieblas y luces amarillas provenientes de las velas negras que había encendido la persona que amaba. El demonio se apiadó de mi llanto y sentía que me auguraba fe en la miseria y locura. Jamás sentí que renunciar y ceder debería ser alguien que tuviese una carrera como la que yo había logrado. Me sentía defenestrado y víctima de una pasión sangrante que solamente alguien sin corazón podría tener. Me pregunté 1000 veces si merecía esto, y lo creí cuando obtuve ayuda de un demonio asqueroso. Sentí que la fe en Dios se había quebrado. Dios me había abandonado. Pero el demonio asqueroso y vil se mostraba tierno y con soluciones tangibles en un mar de esperanzas, negro y llenos de sombras. Creía en él, aunque sabría que tendría consecuencias. Todo lo que hacemos siempre trae consecuencias. Todo, absolutamente todo. Así fue que, al regresar a la cama, sentí que mis ojos estaban tibios debido a las lágrimas que habían derramado mientras hablaba con la criatura blasfema. Me creerán loco, pero por alguna razón me sentí excitado. La erección que tenía llevó a que quisiera comenzar a masturbarme, sin importar que Raúl estuviera dormido a mi lado. Nunca entenderé lo que pasó, puesto que las tinieblas abrazaban la pasión que vivía en ese momento, pero por alguna razón comencé a sentir una humedad sexual por zonas puntuales de mi cuerpo. Primero pensé que era Raúl quien me estaba dando placer, pero luego me di cuenta que él estaba descansando de lado. Se me ocurrió pensar que era algo o alguien más, pero de verdad no me importaba en ese momento. Hacía mucho tiempo no sentía otro placer más que el frígido y miserable gusto que me daba él cada 2 semanas aproximadamente. Mi cuerpo se tensó y jadeé con todas mis fuerzas mientras agarraba las sábanas. Sentía que alguien o algo me hacía el amor por cada célula de mi cuerpo. Transpiré y me mordí los labios hasta explorar en un río de placer que me imaginé habría salpicado por muchos rincones de la pared o sábanas. Me sentí tan satisfecho que el sueño invadió mi psiquis prácticamente de manera espontánea. Esa noche soñé con serpientes que engullían ratas enfermas, supurando sangre y pus verde. Soñé con alacranes que viajaban sobre cocodrilos hechos de gusanos abriendo sus bocas para mostrar dientes humanos. Criaturas viles pertenecientes a un infierno tenebroso que sería mi inconsciente envenenado y lleno de sombras. Pero ahí fue que comenzó mi relación con la criatura vestida de Papá Noel, esa noche en la cual me hizo el amor. Y supe que era él porque a la mañana siguiente creí que Raúl comenzaría con sus blasfemias y maldiciones hacia mí por haber eyaculado por todos lados, pero para mi sorpresa no había rastros de ningún líquido.
¿Saben una cosa? Me sentí feliz de haberlo hecho. La vida tomó otros rumbos a partir de allí. Mi trabajo como profesor ya no me pesaba. Los estudiantes no lograban romper mi equilibrio mental ni sacar lo peor de mí. Raúl y sus actitudes solamente pasaban desapercibidas, pero comencé a sentirme diferente en pensamientos. Ahora empezaban a parasitar mi alma y psiquis unos deseosos fervientes de matar. La muerte y desidia florecían en una especie de raíz oscura que crecía en mi corazón como una rosa negra, lleno de olor a pecado y rencor. Maté a Raúl en Navidad y ahora es mi mayor trofeo personal. Ver sus partes desparramadas por todos lados me vuelve loco, me llena de deseos. Les voy a confesar algo y espero que no me tomen de loco, pero cuando golpeé su cabeza con el hacha y lo vi tirado agonizando boca abajo, me agaché y toqué la sangre que fluía como un torrente de muerte, tibio y delicado. La sangre de él me pareció la parte más exuberante y placentera. No pude evitarlo, tuve que desnudarlo y hacerle el amor. Quería que antes de morir sintiese el placer que podía generar mi cuerpo y llenar de fluidos de otros colores a su cuerpo rojo y negro. Sentí que mientras gozaba, la criatura infernal comenzaba a vestirse de Papá Noel y me alentaba a que siguiera disfrutando, pero mi excitación fue más allá de lo normal. Así fue que lo morboso me invadió el alma y comencé a arrancarle partes de su carne podrida. Todo esto lo hice a mordidas. Primero mordí y desgarré lo que tenía más a mano, su espalda. Luego comencé a quebrar sus brazos y desgarrar sus tríceps, hombros, bíceps y quién sabe qué otros músculos más que uno aprende sus nombres yendo al gimnasio. Cuando mi estado excitado superó la barrera del placer, exploté en un orgasmo que sentí duro más de media hora. El placer me hacía temblar y retorcer en cada músculo, poro epidérmico, célula, átomo, molécula que conformaba mi ser, que ahora se cubría de semen y sangre. Fue después de ese momento que tomé el hacha y comencé con mi obra de arte. Los movimientos me parecían una extensión más de mi cuerpo, y con cada golpe sentía que ese orgasmo corporal se prolongaba. Quería más y más. ¿Matarlo podría resultarme tan placentero? Ahora sabía que sí. El placer y la muerte se unían en una sola voz carnal que generaba locura y blasfemia. Así fue como le daba el fin a esa relación tóxica. Le daba término a esa relación de maltrato en la cual tantas veces se había iluminado y se había oscurecido. Me mortifiqué con miles de rostros elegantes y exitosos para dar lugar a mi imagen desfigurada. Así fue todo lo que soñé y desperté en ese mar infinito de posibilidades y sueños rotos. Escuchaba las voces que me hablaban al oído y a la mente. No entendía lo que me decían, pero sentía que me alentaban a que siguiera con ese proceso de muerte. No lo puedo asegurar, pero creo que me corrí 3 veces más mientras cortaba a Raúl. Fue violento, pero traté de asegurarme algo. Me aseguré de que sus ojos quedaran intactos. Los arranqué con una cuchara de metal que fui a buscar de la cocina. Me dio un poco de asco y ternura ver el rostro de Raúl sin sus ojos, lo más preciado para él después de su pene. Ahora tenía los ojos entre mis manos. La sangre que emanaba de ellos era poca, pero veía que irradiaban vanidad y soberbia, aún sin estar en su sostén biológico. Así fue que, mientras sentía que me miraba aún sin mirar, apreciaba el miedo que me generaban esas canicas que fuesen los reflejos del alma. Recordé las veces que me miraban mientras Raúl
me empujaba o insultaba por haber hecho algo mal. Recordé las veces que desde su perfil de psicópata me insultaba diciendo miles de blasfemias debido a que me olvidaba de algún producto o de hacer algo que me había encargado hacer. Las lágrimas que comencé a derramar fueron enjugadas por el demonio que se acercó para consolarme. No dijo nada, pero sentí que me recordaba que Dios me había abandonado, y era Él quien se mostraba dispuesto a darme el sostén que necesitaba para sentirme libre y liberado. ¿Iría preso? Seguramente que sí. ¿Me condenarían a un infierno eterno cuando muriese? Seguramente sí. Todos los mandamientos de Dios fueron violados en este momento, mientras seguía gritando y cortando los miembros de ese demonio humano anteriormente llamado Raúl. Ese demonio con ojos color zafiro que lo único que hacía era causar pesadillas y momentos incómodos. Lo maté en Navidad y puse su cabeza al lado del pesebre, sin importar que se manchara de sangre, carne y huesos. Como sabrán, no lo hice solo. El demonio vestido de Papá Noel me daba el aliento que necesitaba. Yo decía que algún día llegaría a mi límite y así fue. Mi trofeo ahora era el hacha manchada de sangre, con algunos pedazos cortados de quien en vida hubiera tenido el tupé de decirme «Te amo». ¿Pueden creer que un engendro vil de una mujer podría decir esa frase y después empujarme o golpearme? Desde siempre sentí que no se merecía vivir, pero fue él quien me dio las fuerzas. El demonio me dijo que debía tener valor y coraje para lograr la libertad que tanto ansiaba, pero para eso Raúl debía morir. Lamentaba que tal vez le hubiese hecho caso a su madre y hoy no estaría descuartizado, en trozos y manchas de sangre que salpicaban a la pared y al árbol navideño. El futuro no importaba, solamente este momento, el momento en que sabía que lo maté en su temporada favorita. Lo maté en Navidad.